que clausura una etapa humana en el que la violencia de unos con otros ha sido parte del equipaje, o es posible que eso se repita. Primera historia. En el año 1919, cuando acaba la Primera Guerra Mundial, después de 25 millones de muertos mediante, la mayor parte de ellos entre 18 y 25 años, los intelectuales europeos, Jünger, por ejemplo, bueno, la humanidad se ha vacunado contra se ha vacunado ya de su impulso homicida, porque hemos vivido digamos, la cifra a escala de muertes en masa. Ya no es posible. 20 años después viene Auschwitz. 65 millones de muertos, la Segunda Guerra Mundial. Ya las guerras empezaron a denominarse por números. Auschwitz, pensamos, con Auschwitz se ha acabado, digamos, el experimento y el proyecto, el proceso pensado, deliberado de ejecutar en masa. Resulta que no. Si ustedes ven lo que está ocurriendo, lo que ha ocurrido en los últimos 30 años, se van a dar cuenta que seguimos en las mismas. A veces matanzas a escala, gigantes, a veces periféricas, como el genocidio ruandés, 800.000 seres humanos asesinados por otros 200.000 a machete, pero en ocasiones está muy cerca, ahí mismo en los Balcanes, Srebrenica, 7.500 personas asesinadas durante una tarde, ahí a 2.000 kilómetros de nuestra casa, ¿no? Podemos pensar, bueno, es que forman parte de tradiciones sociales y civilizatorias excéntricas a nuestro formato occidental, ¿no? Bueno, ahí mismo en países de nuestro entorno, de nuestra proximidad lingüística, que compartimos muchos referentes de vida que se expresan en español, Colombia, México, algunos barrios de ciudades centrales, como Caracas, Guatemala, son absolutas zonas de guerra, donde asistimos hoy como si no recordáramos Auschwitz, a las mismas pulsiones, a los mismos formatos, a los mismos protocolos de matar y de suprimir al semejante. Quiere decir esto que, insisto, sigo considerándola, y en eso coincido un poco con las últimas cartas que Fidel Castro ha publicado en los últimos meses en Gramma, en el diario Gramma, independientemente de la trayectoria del personaje, de quien sea o deje de ser. Coincido en esa mirada o en esa alerta que parece que excéntricamente está advirtiendo, cuidado, que un holocausto nuclear no está descatalogado. Que eso es posible. No, me explico, ¿no? Es bien, tenemos que estar alerta a eso. El asunto es que también a veces tenemos tendencia a ver en el verdugo, en el homicida, en el que ejecuta, una suerte de monstruo que nos es ajeno, es el otro. Pero resulta que el otro está en nosotros. Lo más perturbador, decía Branka Drakulic, una analista croata, que en un libro que yo recomiendo mucho, se llama No matarían ni una mosca, es el título del libro, ¿no? Pone en boca de lo que ella percibe cuando está viendo a Milosevic en La Haya, o a los asesinos croatas o bosnios allí a 2 metros de distancia. Dice, lo pasmoso y lo sobrecogedor es que somos nosotros. Es decir, es que es la normalidad. Quiero decir,
no son monstruos, no son gente rara, somos nosotros. ¿Eh? En ese sentido, se me ocurriría, ayer pensando, la complejidad, una mirada a lo complejo, es decir, una mirada desde la complejidad, en el sentido, por ejemplo, del método que nos propone Descartes Morin, pero no solo Morin, sino que supongo que forma parte también de vuestro repertorio, ¿no? Pero es tutti quanti. Miren, hace 12 años, un historiador norteamericano, Daniel Goldhagen, escribió un libro perturbador. Perturbador porque se llama Los alemanes corrientes y el Holocausto. En ese libro, Goldhagen establece la biografía, es un trabajo de campo, de la División 701 de Hamburgo. La División 701 de Hamburgo era un batallón de 800 personas que durante meses se dedicaron en el frente del este, fundamentalmente en Bielorrusia y en el norte de Ucrania, a trabajos de exterminio. Era un batallón de retaguardia que asesinaba, fusilaba en masa. Ese batallón, el 701, en 8 meses, se supone que suprimió a unos 80-90.000 bielorrusos y ucranianos. ¿Qué es lo perturbador que nos muestra la investigación de Goldhagen? Esas gentes, los miembros del batallón 701, no eran voluntarios, eran reservistas. Eran gente mayor de Hamburgo, antiguos panaderos, obreros del puerto, algunos de ellos votantes antiguamente del SPD, del Partido Socialdemócrata, e incluso del KPD, del Partido Comunista Alemán. Edad media 35-40 años. Durante 8 meses llevaron a cabo sus tareas de limpieza en Bielorrusia. Se insensibilizaron, naturalmente. Goldhagen establece las relaciones a través de cartas de esos miembros del batallón 701 con sus familias, porque cada 4 meses iban de vacaciones a Hamburgo. El trabajo era duro y había que ir, ¿no? Jamás les contaron a sus mujeres ni a sus hijos a qué se dedicaban. El coronel del batallón 701, en sus cartas en las cartas a su mujer, solo se queja de que tiene almorranas, hemorroides, y que tiene un gran problema con eso. Jamás se refiere a otra historia. Más todavía, esa gente, cuando llegan al frente a Minsk y un coronel de las SS les dice al batallón: señores, este va a ser el trabajo de ustedes, no se equivoquen. Ustedes vienen aquí a limpiar, son del comando, ¿no? Si alguien tiene problemas de conciencia, que dé un paso al frente. Solo salieron 2 tipos. No los mataron, no los castigaron, simplemente los enviaron a otra. Años después, cuando Hannah Arendt estaba siguiendo en Jerusalén el juicio a Eichmann, no sé si ustedes conocen la obra de Hannah Arendt, ¿no? Hannah Arendt es probablemente una de las mentes más sutiles en el análisis de los procesos de transición histórica en el siglo XX. Es una mujer que supo entender y escribir con mucha finura y mucha complejidad los cambios que se estaban operando en la sociedad y en las mentes europeas en los años 20-30. Discípula de Heidegger, etc. Escribió varios libros que son una referencia obligada de nuestro equipaje cultural del siglo XX, ¿no? Hombres en tiempo de oscuridad, Sobre la revolución, otro libro. Pero a mí, de Hannah Arendt, siempre me ha perturbado, porque me ha resultado conmovedor,
el que probablemente ha sido su libro que más circulación ha tenido, aunque para ella probablemente era el libro que menos estimaba, que es precisamente Eichmann en Jerusalén. Lleva por título sobre la banalidad del mal. No sé si ustedes recuerdan el caso de Adolf Eichmann. ¿Les suena de algo este caballero? Eichmann era un burócrata nazi, que fue el gestor, administrador, planificador, oficinista de la solución final. Al señor Eichmann se le encargó, oiga usted, usted va a ser quien gerencie, controle los protocolos, los movimientos, los sistemas de transportes, etcétera, para concluir esta historia, que es que queremos eliminarlos a 7 millones de judíos que sobran. Todo esto nació, fíjense ustedes la broma, en diciembre de 1941, 15 o 20 señores con traje, la mayoría, otros vestidos de uniforme de altos oficiales de la SS, tuvieron una reunión en una villa, en un chalet de las afueras de Berlín, Wannsee. Wannsee es el nombre de un barrio de Berlín. En Wannsee había una gran villa y en esa villa, durante 2 días, 15 señores de la nomenclatura del régimen nazi se reúnen en esa villa para planificar la solución final. Señores, ¿cómo vamos a resolver esto? Porque el Führer quiere que en 2 años esta gente haya desaparecido de la faz de la Tierra. Como no se ha llevado a cabo, se ha encallado el loco proyecto de mandarlo a Madagascar. La solución es acabar con esta gente. Bien, en Wannsee se reúnen durante 2 días. Hay un libro muy bello de un autor alemán que se llama La villa, el lago, la reunión, la villa y el lago. Fue publicado aquí en España hace años por Mario Muchnik, la editorial Muchnik, ¿no? Ah, de Tom Cruise, pero esa es la Operación Valkyria, ¿no? No. En esta reunión de Wannsee, señores en torno a 40, 35 o 40 años, altos jerarcas del régimen, encorbatados, bien perfumados, durante 2 días hacen un seminario en la villa para, diríamos, acelerar, maximizar, optimizar el proceso de acabar rápidamente con 6 millones de judíos, punto. En las actas de la reunión, una vez que se acababa la reunión por la tarde, se servía una gran cena, un buffet. Coñac francés, buenos vinos, y al lado de la chimenea, con unos buenos habanos, estos hombres se preguntaban por sus mujeres, ¿cómo está tu mujer? ¿Cómo están los niños? ¿No? ¿Cómo te va la vida? Estamos, ¿no? ¿De dónde venía? Bien, volvemos otra vez a Hannah Arendt. Años después, cuando Auschwitz, por medio, proceso de Nuremberg, ¿no? Juicio de Nuremberg, que es la primera vez que la justicia internacional dice, señores, esto no puede quedar impune. Y sobre la marcha se monta un tribunal que no es un tribunal normalizado de la justicia ordinaria, sino es un tribunal extraordinario de la justicia no ordinaria, sino justicia de emergencia. Pero bueno, fue un primer ítem, ¿no? De lo que muchos años después, al día de hoy, será la obligación, el imperativo categórico de llevar la justicia penal internacional a todos los rincones del mundo, ¿no? Que pienso que sigue siendo para nosotros un elemento clave de la agenda de nuestras actuaciones, ¿no? Bien, años después, ese señor, el gestor, uno de los gestores, pero el más eficaz, Adolf Eichmann, que pues era un economista que había estudiado en la Universidad de Tübingen, él se había hecho un trepa, naturalmente, un oportunista, y el tipo había medrado en la jerarquía del mundo nazi, haciendo lo que nadie quería y haciéndolo mejor que nadie.
Este tipo, como otros muchos nazis, salieron a partir de la Operación Odessa, ayudados por la Iglesia italiana, muchísimos nazis salieron hacia Sudamérica. En el 57, el Mossad, y sobre todo el centro Simon Wiesenthal de Viena, los cazadores de cazanazis, ¡ping!, detectan que en la Argentina está el pájaro, Eichmann. Eichmann era un tipo mítico porque se sabía que era el burócrata que había gerenciado toda esa historia, pero se les había escapado. La Argentina de Perón, como ustedes saben, acoge a muchos criminales de guerra, sin saber probablemente que lo eran. Pero bueno. Pero el centro Simon Wiesenthal detecta que el señor Eichmann está en Argentina. El que vive en la avenida Corrientes, no, perdón, en la avenida Santa Fe, en el 830. Entonces le montan el operativo. Supongo que ustedes conocen lo que ocurrió después. Lo secuestran al fulano, lo meten en una valija diplomática, en un avión de El Al, y drogado aparece en Jerusalén. A este señor lo vamos a juzgar. Y se abre el juicio en 1961. No piensen ustedes, un juicio con todo tipo de garantías, con varios abogados, unos de oficio y otros del naciente Estado de Israel, con jueces locales, algunos de los cuales se oponían a la pena de muerte, y durante 2 años hay un juicio que se convierte en el juicio, 62-63. Y fíjense usted por dónde esta filósofa, que en ese momento dictaba clases en la Universidad de Columbia, en Nueva York, pide una excedencia para irse a seguir el juicio. Y esta señora toma notas. Esta señora, que era una de las mentes más potentes en las ciencias sociales de los años 60, se va a Jerusalén. Lo que pasa es que el juicio se alargó demasiado, pero ella siguió todos los días durante 2 años. Fruto de ese seguimiento es un libro, insisto, que yo recomiendo vivamente, que es Eichmann en Jerusalén, sobre la banalidad del mal. ¿Qué nos está diciendo Hannah Arendt? Lo mismo que comentábamos antes. El mal no tiene forma de diablo, ¿no? Ni las personas que ejecutan el mal son singularizadas y tienen una característica. No. El mal somos nosotros. ¿Qué se encontró Hannah Arendt? Un señor cualquiera, Eichmann, que colaboraba con los fiscales. Él colaboró y quiso realmente. Y en el fondo le pregunta, pero señor Eichmann, ¿usted sentía? Yo no sentía nada. Yo era un funcionario. Pero hombre, los funcionarios prusianos estamos educados para no tener opinión. Pero usted piensa que lo que hizo estaba mal. Hoy, naturalmente, porque usted me pregunta en términos éticos, pero ese no es mi lenguaje. Yo fui un buen funcionario y cumplí de la mejor manera posible, ¿no? Bueno, ese es uno de los... No sé si al final me estoy concentrando en este tema. No sé si seguimos por aquí. ¿Sí? Ah, Pabullar. Bueno, hombre. Y yo estoy algo desmejorado esta mañana, ¿sabes? He venido por compromiso inevitable, pero mi sitio en este momento no era este. Desde luego es cuadrante inferior derecho total, con mezcla de cuadrante superior izquierdo en mucho. Qué barbaridad. Inferior derecho también. En fin. Bueno, va. Quizás el tema era seguir insistiendo una vez más que no estamos, cuidado, que no estamos vacunados, ¿m?, y el peligro siempre acecha. La complejidad. Seguimos con el tema de la complejidad, ¿no? Hace poco, en días pasados, creo que el otro día lo comentaba contigo, Alberto, y con Fran, hemos leído muchas cosas sobre
experiencias en el infierno, experiencias en el extremo. Pero yo que me he movido por escenarios a veces infernales, sin lugar a dudas tengo que decir que el testimonio que leía hace 20 días, que ya conocía o imaginaba, pero no con la objetiva brutalidad con la que era comentado, era el testimonio de Shlomo Venezia, un judío sefardí que todavía habla la lengua de los marranos. Los marranos eran los judíos sefardíes españoles. Sefarat en hebreo es España. Es España. Entonces los sefardíes eran los hispanos, que fueron expulsados a partir de 1492, ¿no? Salieron para Portugal la mayoría y de allí pues ya se perdieron por todos lados. Y se hizo una colonia maravillosa en Ámsterdam. Spinoza, Baruch Spinoza, es un judío sefarat, pero que de Ámsterdam, ¿no? Al asunto, a lo que voy. Resulta, vamos a seguir con el Holocausto y la solución final. Aparece un señor que se llama Shlomo Venezia. ¿Quién era Shlomo Venezia? Shlomo Venezia era uno de los sobrevivientes porque no se sabía, se daba por hecho que en Auschwitz los Sonderkommando, es decir, la gente, los propios prisioneros que recibían a los convoys de judíos, los pelaban, los fumigaban, los pasaban a las cámaras de gas, los retiraban de las cámaras de gas, les cortaban el pelo, les sacaban los dientes, si eran de oro, y los metían a los hornos crematorios. Esa gente, quien habitaba en ese inframundo, eran otros infrahumanos, eran otros judíos. Esa gente duraban 3 meses en el Sonderkommando, porque al mismo tiempo eran liquidados. No podía haber pruebas. Y siempre hubo la conciencia de que nadie había sobrevivido a aquel infierno, porque todos los del Sonderkommando habían sido liquidados. Pues no, señor, resulta que sobrevivieron 30 y tantos tipos. 30 y tantos tipos que mantuvieron durante 60 años la vergüenza y el horror a la experiencia innombrable que habían vivido, y estuvieron en silencio. Porque sí, Primo Levi, ustedes no sé si recuerdan el libro de Primo Levi, Si questo un uomo, ¿no? Primo Levi es sin duda alguna probablemente la expresión más sofisticada a escala ética, moral y civilizatoria de cómo se sobrevive, de cómo las conciencias son modeladas en un sitio tan inverosímil y antihumano como es un campo de concentración. Pero Primo Levi tenía el don de la palabra, el don de la reflexión y del pensamiento. Estos tipos no. Shlomo Venezia no, era un panadero. Y en ese libro, que ha sido publicado aquí en España, traducido y publicado hace un par de meses, insisto, amigos míos, no hay, supongo que a los cientos de miles de años que el Homo sapiens sapiens tiene de experiencia colectiva, estoy seguro que nadie de nuestro género ha vivido situaciones como la de esos sobrevivientes que todavía aguantan. Bien, eran gentes normales, que tuvieron que vivir experiencias anormales y sobrevivir a ello. Sobrevivir la vida. Otro elemento de complejidad. Perdona, creo que no has mencionado el título del libro, yo lo he perdido. El título del libro es Sonderkommando, es Shlomo Venezia. Eso ustedes pueden. Les estoy dando ejemplos que me han aturdido. Estoy aquí repentizando sobre la marcha, sobre temáticas dispersas, pero que creo que tienen toda una cierta unidad, ¿no? Y es un poco, pues,
una conversación de café y desayuno, ¿no? Aunque uno esté aquí sentado en lo alto de la tribuna, ¿no? Viene bastante al caso porque además ayer Cristóbal Cervantes estuvo hablando, entre otras cosas, de la crisis económica y terminó diciendo que la crisis de los años 20 se resolvió en el 45, ¿no? 49. Con la ¿no? Segunda Guerra Mundial. Claro, son lecturas múltiples, es decir, una experiencia, un sujeto, una mirada a un sujeto, a un hecho, nos reclama miradas múltiples, desde ángulos y disciplinas del conocimiento muy diversas. Todas son importantes para singularizar, entender, contextualizar y darle dimensión vertical a un hecho, ¿no? Por ejemplo, otro libro que he leído últimamente que también me resulta sugerente a la hora de compartir entre todos algunas reflexiones. Ustedes conocen el caso de Ingrid Betancourt, esta chica, esta mujer que estuvo 6 años secuestrada por las FARC. Ella acaba de escribir un libro muy bello, que se llama No hay silencio que no termine, o algo así. Acaba de ser publicado, lleva 10 días en la librería. Insisto, es un hermoso libro que habla esencialmente de su experiencia interior en ese contexto. No, porque el resto de sus aproximaciones son, en ese sentido, muy bidimensionales, tienen poca longitud de mirada. Pero eso, sobre todo, un libro sobre una experiencia interior. Muy bien escrito, estamos frente a una escritora de raza, que indaga sobre comportamientos, autodisciplinamiento, mantener siempre el norte. Y eso exige mucho esfuerzo y exige aguantar castigo. Es decir, mantener la proa exige, diríamos, resistencia al dolor que te van a infligir los demás. Porque tú eres algo aberrante, un pez cornudo, ¿no? Es decir, no formas parte. Si en un centro de detención lo que intentamos hacer es desvincularte de ti mismo, ¿no? Cosificarte y convertirte en un número, un preso y tal, tú no puedes seguir peleando para mantener tu yo ahí. Entonces, si estás peleando para mantener tu yo, tienes que ser fuerte, porque te van a dar por todos lados. Efectivamente, a Ingrid le dieron por todas. Entonces, insisto, es un libro que se puede leer como una aventura interior, porque lo es, y grande, con dosis de espiritualismo que a mí me dejaron anonadado. ¿Qué es lo que cuenta Bien, esa es una lectura del libro, que para mí es excepcional. Claro, yo he vivido en Colombia, conozco a las FARC, he escrito libros sobre ese mundo, me he movido por esas selvas, conocía incluso a alguno de los carceleros de Betancourt. ¿Qué me encuentro en ese libro? Me encuentro un libro, más allá, insisto, de esa lectura de autodisciplinamiento interior, de ayuda, de cómo soportar, etc. Más allá de eso, me encuentro un libro plano. Un libro plano. No le interesa quién es el otro. No le interesa saber quiénes son los tipos que la mantienen ahí. Y lo despacha siempre con clichés. No hay una página que me haya interesado, ni una línea que me haya aportado nada nuevo sobre ese mundo, porque se niega a reconocerlo. No sé si me explico. ¿Qué nos aparecen ahí? Carceleros brutales, tipos duros, elementales, guerrilleros, diríamos, alienados, el triunfo del militarismo sobre la belleza, ¿entiendes? Me resultó devastador la cortedad de mirada de esta mujer. Claro, todo en la vida tiene su sentido. ¿Quién es Ingrid Betancourt y quiénes eran sus carceleros?
el mono Jojoy, que el otro día lo hicieron bicarbonato, ¿no? Con un misil teledirigido, un Predator, le pusieron un chip en la bota, ¡pa!, y le pegaron el viaje. Ese jefe guerrillero que... Pero yo conocía a otros tipos, a Martín Sombra. Ella habla mucho, Ingrid habla mucho de uno de sus carceleros, el jefe, el comandante de ese destacamento de 100 guerrilleros que tenían allí presos a un contingente de 20 y tantas personas. En lo más profundo de las selvas. Yo conozco a esa gente. Insisto, Ingrid Betancourt resuelve eso de una manera burocrática, banal. ¿Qué aporta? Da argumento, da combustible, da justificación a la ignorancia, por lo tanto a mantener la situación. ¿Quién era Martín Sombra? Bueno, ¿quién es Ingrid Betancourt? En un país tan complejo, bueno, eso es una putada, es decir, una tontería decir complejo, todo es complejo, naturalmente. Complejo en términos de anomia social, de desajustes sociales, como es Colombia, ¿no? Con un hiato, es decir, con unos hiatos, con unas cimas sociales que separan a unos y otros, que aunque tengan todos el mismo pasaporte y todos tengan colombianos, la diferencia entre unos y otros puede ser de Marte a Júpiter. No sé si me explico. En ese mundo tan bipolar, donde las élites son sumamente sofisticadas en relación a un común de mortales que, próximo al estado de naturaleza, si me permiten ustedes la barbaridad que acabo de decir, Ingrid Betancourt es una chica de la élite, de la aristocracia del pensamiento. Su padre, el señor Betancourt, fue subdirector de la UNESCO. Su mamá, Yolanda Puleccio, hija de italianos, una Miss Colombia en los años 50. Ingrid, a los 7 años, estaba en París. Hizo el bachiller en París, hizo su carrera en París, después estudió en Norteamérica. Es una mujer que maneja 3 o 4 lenguas, que se codea con las élites del mundo, que está tan lejos de ese mundo en el que se incrustó a la fuerza, que no podía entenderlo. ¿Quién era Martín Sombra? Su carcelero. Un hijo de la violencia. A los 8 años, en un episodio de ese país, conocido como la violencia con mayúscula en Colombia, cuando él tenía 8 años, mataron a su papá, a su mamá y a todos sus hermanitos. A su papá le cortaron los testículos y se los metieron en la boca. Ese chiquillo vio eso. Desde ese momento, Martín Sombra siempre vivió en el monte, siempre fue un guerrillero. Las experiencias vitales estaban en las antípodas de los de esta muchacha, pero hay un dato, y es que los Martín Sombra no tienen quien les escriba, ¿no? Porque no tienen el don de la palabra. Pero ahí están. Quiero decir, mientras sigamos manteniendo una mirada binaria, corta, poco densa y poco compleja de los problemas vamos a seguir alimentándolos. ¿Me explico, no? Bueno, estoy dando así ejemplillos, diríamos ejemplillos, ¿no? Y yo no sé qué más deciros, chicos, pero con muchísimo gusto, pero con muchísimo gusto compartimos lo que yo pueda con vosotros. Un poco por lo que te he entendido, realmente lo que subyace a lo que cuentas es que de alguna forma la violencia, que aparte de que pueda venir detonada, ¿no?, de precisamente del cuadrante inferior derecho, el que nos ocupa ahora, ¿no?, lo colectivo exterior,
es algo que de alguna forma habita en lo subjetivo, ¿no? En el interior individual, y que además da la sensación como que, según lo interpretas tú, no es patológico. O sea, quiere decir, habita de una forma en su casa natural, ¿no? Por decirlo así, en la subjetividad del individuo, ¿no? Todos estos asesinos que has ido comentando, da la sensación que bueno, que tampoco es que la violencia que han proyectado, ¿no?, sobre la sociedad es algún tipo de sombra suya, ¿no? Parece que son gente normal y que, bueno, en un momento dado son tan normales que se dan cuenta de la barbaridad que hacen, se lo ocultan a sus familias, pero no sé, entonces claro, eso desasosiega un poco, porque claro, realmente dices, motivos para que en lo social, en lo colectivo exterior, ¿no?, surja la violencia, pues los hay, ya nos lo recordaba ayer Cristóbal, pero si además, por decirlo así, en lo más profundo de nosotros, sin que tener ningún tipo de patología, ¿no?, está eso ahí un poco latente, pues entonces, claro, en cualquier momento podemos esperar que se arme, ¿no?, una vez más. Yo sigo pensando, y además lo he dicho, es decir, como un reto, es mantener la alerta social sobre, diríamos, resortes y mecanismos ¡pim!, que pueden cortocircuitar en cualquier momento, y además inesperadamente. Hay derivas, digamos, fuera de control. En este instante. A propósito Sin duda. ¿Y nos puedes decir cuáles son? Espera, a ver qué dice. No, ahora sí. No, estaba preguntando que si nos puede decir cuáles son esas derivas de acuerdo a su criterio. Bueno, yo quería decir, a propósito del tema, y como ayer fue una charla a las 4 de la tarde, estaba muy cansado, me quedé en blanco y no dije cosas que eran interesantes, pero que tenía que decir. Hablando de la medicina... Súbeselo que no está puesto. Hablando de la medicina, uno de los factores fundamentales que han hecho que la deriva sea lo que es decir, que estemos percibiendo, sintiendo y en cierto modo padeciendo un tipo de medicina excesivamente mecanicista, muy alejada de la humanidad en términos generales y muy prepotente, con mucho poder, es la instrumentalización que, a través de esa racionalidad instrumental de la que hablaba Ken Wilber en este momento, que es producto de la razón, pero como un instrumento al servicio de la instrumentalización del miedo a la muerte. Toda la medicina, en su inmensa mayoría, gira en torno a ese parámetro de miedo a la muerte instrumentalizado por el poder. ¿Por qué gastamos tantísimo dinero en prolongar la vida? Entre comillas, no es prolongar la vida, la mayoría de las veces es prolongar la agonía. Quiere decir que estamos gastando lo que no tenemos, y por eso también podemos hablar de burbuja sanitaria, en personas que tienen una expectativa de vida muy corta y que se la alargamos artificialmente por no sé qué historia. La historia es el miedo a la muerte instrumentalizado por los poderes al uso. Es decir, utilizado como una forma de anestesia. Cuando hablaba del eneagrama del mundo, la anestesia es precisamente esa, inyectar el miedo a la muerte. ¿Para qué? Para que todo esté justificado, desde el punto de vista del mercado. Y todo eso con mucha autoridad, mucho poder, que es el poder de los medios. Quiere decir que estamos en un verdadero lío. Lo que tú acabas de decir, que viene perfectamente insertado en las jornadas, en el cuarto cuadrante, porque es algo colectivo que nos afecta a todos y que podemos ver y debemos ver en tercera persona, desde la primera persona, es una alarma que no está suficientemente bien extendida de boca en boca, que es como se extienden las alarmas, porque no esperemos que haya alarmas desde arriba. Es más, la alarma de las alarmas, que es
el cambio climático y la amenaza de la cascada de crisis que se nos viene encima está siendo negada sistemáticamente por los poderes mediáticos que están en manos de las energéticas, de las farmacéuticas y de todas las grandes transnacionales. Entonces, como de un escenario de crisis podemos sacar la conclusión de que ese escenario es transportable, como tú bien has dicho, a cualquiera, porque somos nosotros, ¿eh? El otro eres tú también, el otro soy yo. Algo en un mundo dualista, donde se ha explotado la dualidad hasta el límite, una dualidad patológica, que además está generando permanentemente todo tipo de patologías, y además es un camino sin fin, salvo que hubiera un reordenamiento en algún sentido, es decir, un milagro. La deriva natural es, si Dios no lo remedia, es que vamos a repetir nuevos escenarios ya conocidos a través de la historia. Pero ¿qué ocurre? Que esa instrumentalización tiene una base filosófica. Filosófica porque se arma como una filosofía, que es la muerte en sí, utiliza un instrumento, que es la muerte de la memoria. Es decir, matar la historia. Por eso que gente como tú, Alejandro, es fundamental que nos inyectéis esa inquietud por esos escenarios que vosotros estáis viviendo en primera persona. Digo vosotros, y me gustaría que fuerais todos vosotros, pero desgraciadamente sois algunos de vosotros, es decir, algunos de nosotros. Quiero aprovechar, y no porque sea mi hermano, sino porque es un buen preparativo para el próximo libro de Ken Wilber, Escenarios de Crisis, sería el subtítulo, Las muchas caras del terrorismo, que es como él lo ha enunciado, y que van a ser 3 volúmenes. Hasta que eso sucede, tenemos 2 libros maravillosos de esta persona que da la casualidad, que además es mi hermano, que se llama Hijos de la Violencia, con un escenario de la crisis de Colombia, una experiencia extraordinaria contada de forma magistral, y otra historia, por decir las 2 que a mí me han parecido más importantes de su obra, que es El Sáhara, historia de una colonización, o de una descolonización. O sea que os los recomiendo vivamente porque son extraordinarios. Gracias. Ya, pero están agotados ya. Pero están en PDF, o sea que están en... Bueno, mira, yo que un poco al hilo de lo que tú comentabas, hace, ustedes recuerdan, unos meses después del 11 de septiembre del 2001, ¿no? Se pone en marcha un amplio dispositivo militar, lógicamente, que ya estaba por otra parte proyectado, pensado, pero que hacía falta, quiero decir, una coartada ya para ponerlo en marcha. Pero naturalmente también hacía falta un dispositivo teórico que justificara la próxima guerra que iba a venir, la guerra contra el terrorismo. Entonces, en noviembre del 2001 surge por primera vez, diríamos, el eslogan de el eje del mal y los terroristas. Los terroristas son nuestros enemigos ahora. Bien, entonces se crea todo un dispositivo jurídico e internacional y diplomático para catalogar organizaciones terroristas, punto. Entonces, terrorista es a quien no nos gusta, así de simple. Claro, en la catalogación de terrorismo, ahí yo meto a quien no me interesa. Y vienen, el gobierno Bush, los neocon en ese momento en el poder, obligan, prácticamente ponen de rodillas al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para que, digamos, describa las 38 organizaciones terroristas del mundo. No sé si ustedes lo recuerdan.
está en la lista. Yo decía, no queremos estar en la lista. Bueno, está ETA, los tigres tamiles, el IRA auténtico, las FARC de Colombia. Y os digo, las FARC en Colombia, la guerrilla FARC, forman parte del paisaje rural colombiano, punto. Igual que las ceibas, son hijas de la tierra, igual que las ceibas, los guayacanes, las caobas o los robles. Eso es así. Entonces, claro, catalogar de terroristas a sectores de la población que siempre han vivido allí, que su única opción de vida es entrar en la guerrilla, pues eso le suena a chino. Pero bueno, es un tema político, ¿no? Bien, resulta, hay un autor británico, un analista británico sumamente elocuente y muy perspicaz, se llama Philip Rees, escribió un libro, porque él había hecho programas para la BBC, y escribió uno de los libros más reveladores que yo he leído sobre política internacional en los últimos 10 años. Se llama Cenando con terroristas. Pero no pretendáis buscarlo. Fue publicado en una editorial que publicó 2 números, dos libros en España y desapareció. O sea que está absolutamente descatalogado en la traducción al español. Supongo que en Amazon lo podéis encontrar. ¿Qué nos describe Philip Rees en el libro? Cenando con terroristas. Es un tipo que ha pasado igual que Robert Fisk. Bueno, quiero decir que los que son terroristas para unos, en primer lugar pueden ser héroes para los próximos. El historial de cada uno de estos supuestos terroristas es un historial homólogo a cualquier otro ser humano. Philip Rees habla, por ejemplo, convive durante un tiempo con la gente del FIS argelino. Yo conocí la guerra argelina del FIS y el GUIA en los años 90, y aquí nos vendieron la historia de que los terroristas argelinos eran los fundamentalistas, los religiosos, el GUIA, el grupo islámico armado, de quien había que protegerse en Argelia en ese tiempo, porque los auténticos terroristas eran los servicios especiales del ejército argelino. Esos eran los malos. Esos eran los que te cortaban la cabeza para endosarle, digamos, responsabilidades a los enemigos. Bueno, y ya está. Entonces, ¿podrías, por favor, responder a mi pregunta de cuáles son, a tu criterio actual? Sé que es difícil para un historiador ir hacia el futuro y no basarse en el pasado, que sí que es importante, porque efectivamente, si no tenemos conciencia de la historia, vamos a repetirla, como ya sabemos, pero por favor, haz este ejercicio para que nos digas cuáles son esas derivaciones que tú consideras que nos van a llevar o que nos podrían llevar a una situación negativa. Hay gentes que ya han cartografiado algunos problemas, ¿no? Y ya forman parte de nuestro bitácora de navegación. Pienso que en este sentido... ¿Los de atrás escucháis? No, pienso que... No. Quiero decir que hay personas que han examinado, han escrito, han publicado testimonios sobre asuntos que ya forman parte de nuestro equipaje y debemos tener presente. Por proximidad geográfica, emocional y sin duda cultural, en los últimos 40 años los Balcanes es un sitio en el cual podemos mirarnos y encontrar algunas cosas, ¿no? Como una sociedad... mira, 2 años antes de que estallara la guerra de Bosnia, yo pasé 15 días recorriendo las aldeas de Bosnia, con una persona que después sería periodista, sería corresponsal de guerra del país y cubriría el conflicto. Bueno, ¿a qué me refiero con eso? Hay suficientes testimonios. Antes he citado el libro de Slobanka Drakulic, esta analista croata, No matarían ni una mosca, es el título del libro. Cómo en una sociedad aparentemente normal hay un deslizamiento. Al principio son solo unas señales. Esas señales se van convirtiendo posteriormente en elementos muy visibles. Y ya, en algún momento, la propia deriva de los hechos hace que sea imposible, digamos,
cabalgar esa deriva, ¿no? Lo que comentan los analistas que han trabajado sobre la guerra de Bosnia es cómo en pueblos normales, en un pueblo normal, en algún momento la vida dejó de ser normal para pasar a ser un infierno, en el que antiguos compañeros de escuela se mataban unos con otros. ¿Por qué? Pues porque tú eres bosnio, eres musulmán, o yo soy ortodoxo, o yo soy católico, depende. Católico croata, ortodoxo serbio, musulmán bosnio. Entonces, hubo gente, la mayor parte de los jóvenes tuvieron que aprender quién eran, porque en la sociedad de Tito, una sociedad, diríamos, donde se había enfatizado mucho por todas las historias pasadas de los Balcanes, la mezcolanza, hubo muchísima gente joven que tuvo que aprender yo quién soy, porque no se lo habían planteado en su vida. Un poco como ocurrió con los judíos en Alemania. Como ocurrió con los judíos. Había tantos judíos que estaban gentilizados, es decir, que se habían desprovisto del equipaje cultural, religioso judío, eran ciudadanos normales, y de pronto tuvieron que acordarse que eran judíos. Claro, cuando ellos ya estaban en la diana a suprimir. Pues lo mismo pasó un poco en Bosnia, ¿no? Yo te recomiendo vivamente ese tipo de documentos porque te van a explicar. Respondiendo a mi pregunta, ¿No? querido Leo, ¿no? Te preguntaba, por favor, tu opinión personal. Personal, no basada en nada que tú hayas leído. Tu opinión personal. ¿Cuáles serían esas derivaciones de las que tú nos has hablado que tú consideras que son en este momento peligrosas? Quiero decir, es que el peligro es como Alien, se metamorfosea. Las señales de peligro de un momento de la historia ya no son válidas para lo que viene. Hay que aprender a interpretar en cada momento dónde está la señal. Yo no te puedo decir, es que la primera vez que un dirigente alemán en el año 31 dijo del judío, esas son unas señales que anticipan, ¿no? Pero hay que ir... Esa es la historia de un análisis complejo. Hay que entender las señales. No nos sirven las señales del pasado. Por eso cuando los políticos mayormente conservadores en España empiezan a jugar con el tema de la inmigración, captando votos, para captar votos, eso lo tenemos claro, ¿no? Señores. No, si ya me está diciendo el muchacho, yo creo que ya estamos cumplidos, ¿no? Estamos ya cumplidos, ¿no? Pues muchas gracias, muchachos. Gracias a ti, Alejandro. Un placer.